La Edad Media, una época de castillos y caballeros, pero también de oscuridad, superstición y sufrimiento. Durante más de 1000 años, Europa vivió entre guerras, epidemias y miedos que hoy apenas podemos imaginar. En este video descubrirás los secretos más siniestros de aquellos siglos oscuros en 10 capítulos. Historias reales que muestran el lado más cruel y perturbador de la historia medieval. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es para débiles. Capítulo 1. La peste negra. La sombra que arrasó Europa. En 1347, Europa quedó atrapada en una de las pesadillas más terribles de su historia, la peste negra. Una enfermedad mortal, que nadie comprendía, comenzó a extenderse como un fuego invisible, dejando pueblos enteros vacíos y calles llenas de cadáveres. La peste no solo mataba rápido, mataba de forma espantosa. Los infectados sufrían hinchazones negras y dolorosas en axilas y cuello, vómitos, fiebre alta y una debilidad que los dejaba como sombras antes de morir. Los médicos medievales no tenían ni idea de cómo curarla. Usaban máscaras con forma de pico de ave, llenas de hierbas aromáticas, para purificar el aire, mientras la gente quemaba incienso o rezaba desesperadamente, esperando un milagro que nunca llegaba. Algunos culpaban a los judíos y comenzaron crueles persecuciones, mientras otros creían que era un castigo divino por sus pecados. Las ciudades estaban sumidas en el caos. Campanas fúnebres sonaban día y noche. Las calles se llenaban de cadáveres apilados que nadie quería tocar. Y el miedo era tan grande que hasta los sacerdotes y médicos huían dejando a la gente a su suerte. Se estima que murieron entre 25 y 50 millones de personas, alrededor de un tercio de la población europea. La peste negra no solo mató cuerpos, también destruyó la confianza en la Iglesia y en las autoridades, y dejó una profunda cicatriz de miedo en la memoria colectiva. Fue una época donde vivir o morir parecía pura cuestión de azar, y en la que Europa nunca volvería a ser la misma. Capítulo 2. Torturas medievales. El arte de hacer sufrir. En la Edad Media, la tortura no era solo un castigo. Era una forma de demostrar poder, infundir miedo y arrancar confesiones, incluso aunque fueran falsas. Las mazmorras medievales escondían instrumentos de sufrimiento diseñados con una precisión espeluznante. Uno de los más temidos era la doncella de hierro, una especie de sarcófago con pinchos en su interior que, al cerrarse, perforaba lentamente el cuerpo de la víctima. Aunque muchos creen que es más leyenda que realidad, su imagen se convirtió en símbolo del terror medieval. Otro método brutal era el potro, donde las víctimas eran atadas de manos y pies mientras les estiraban las extremidades poco a poco, hasta dislocar o romper huesos. Los gritos podían escucharse más allá de los muros de los castillos. El torno de interrogatorio era más sutil pero igual de cruel. Consistía en apretar los dedos o las articulaciones con tablillas y cuerdas, aplastando lentamente hasta que los huesos se fracturaban. Y si eso no bastaba, estaba la pera oral, un aparato de metal que se introducía en la boca o en otras cavidades y se abría poco a poco desde dentro, causando desgarros horribles. Pero quizás lo más escalofriante no eran los instrumentos en sí, sino que muchos torturadores creían que estaban haciendo justicia, convencidos de que su brutalidad era necesaria para limpiar el alma de los acusados. En las mazmorras de la Edad Media, el dolor no tenía límites, y la piedad simplemente no existía. Capítulo 3. La Inquisición y la Casa de Herejes. Durante siglos la Iglesia Católica fue la fuerza más poderosa de Europa, y no dudó en usar ese poder para perseguir a quienes se atrevieran a pensar diferente. Así nació la Santa Inquisición, una institución temida, encargada de proteger la fe a cualquier precio. Los inquisidores podían arrestar a cualquiera, vecinos, amigos o incluso familiares.
Una simple acusación bastaba para acabar en una oscura celda, sin derecho a defensa. Lo más siniestro era que los acusados ni siquiera sabían exactamente de qué se les acusaba, ni quién los había denunciado. La tortura estaba permitida para forzar confesiones. Las víctimas sufrían métodos brutales mientras los inquisidores decían actuar en nombre de Dios. Incluso si lograban sobrevivir a los tormentos, muchos acababan en la hoguera, condenados por brujería, herejía o simples rumores. Los autos de fe, ceremonias públicas donde se anunciaban las sentencias, eran auténticos espectáculos macabros. Multitudes acudían a ver cómo los condenados, amarrados y cubiertos de harapos, eran quemados vivos mientras los sacerdotes recitaban oraciones. A lo largo de su historia, la Inquisición persiguió a miles de personas: pensadores, científicos, mujeres acusadas de brujería o cualquier sospechoso de desafiar la autoridad religiosa. El miedo a ser acusado hizo que la desconfianza se extendiera como una enfermedad invisible. Nadie estaba a salvo, y todos podían ser culpables. La Inquisición dejó una profunda huella en la Edad Media, una era donde pensar distinto podía costarte la vida. Capítulo 4. Supersticiones medievales. Vivir con miedo a lo invisible. En la Edad Media, el desconocimiento lo gobernaba todo. Y donde no llegaba la razón, aparecían supersticiones que convertían la vida cotidiana en un ritual constante para protegerse del mal. Muchos creían que las enfermedades eran causadas por demonios o maldiciones, así que llevaban amuletos de todo tipo: huesos, dientes de animales o reliquias milagrosas. Las brujas eran consideradas culpables de cualquier desgracia, desde una mala cosecha hasta la muerte de un niño. Si algo iba mal, siempre había una mujer sospechosa a quien culpar, y la mayoría acababan en la hoguera o en la horca. La noche era el momento más temido. Pensaban que en la oscuridad aparecían espíritus malignos, y por eso colocaban símbolos en puertas y ventanas para ahuyentar a las almas errantes. Incluso había supersticiones absurdas pero aterradoras. Muchos no se atrevían a dejar la cama del lado izquierdo porque se creía que era el lado del diablo. Los eclipses eran interpretados como señales de desgracia, y los cometas como anuncios de plagas y guerras. Hasta los gatos negros eran considerados emisarios del mal, y se les exterminaba en masa, algo que paradójicamente favoreció la propagación de la peste, ya que los ratones se multiplicaron sin su presencia. El miedo a lo invisible estaba en todas partes. Todo era motivo de sospecha. Todo podía ser señal de un mal oculto. La Edad Media fue una época donde la ignorancia y el terror caminaban de la mano, y donde cada gesto cotidiano podía esconder una superstición macabra. Capítulo 5. El monopolio del saber y la ignorancia impuesta. En la Edad Media oscura, el conocimiento era un lujo reservado a unos pocos. La mayoría de la población era analfabeta, incapaz de leer o escribir, dependiendo completamente de lo que les contaba el clero. La Iglesia no solo controlaba los libros, sino que también decidía qué saberes eran aceptables y cuáles merecían ser condenados como herejía. Los manuscritos estaban cuidadosamente guardados en monasterios y eran copiados a mano por monjes en largas y tediosas jornadas. Pero no cualquiera podía acceder a ellos. El latín era el idioma exclusivo de estos textos, asegurando que solo quienes recibían formación clerical podían entenderlos. Para el pueblo llano, el saber era un misterio intocable, casi mágico. Este control permitía mantener a la población en una obediencia casi ciega. Las interpretaciones de la Biblia, las leyes y las explicaciones sobre el mundo pasaban primero por el filtro de la Iglesia, que decidía qué debía creer el pueblo. Dudar o cuestionar esas enseñanzas podía costar caro. Ser acusado de hereje era sinónimo de muerte. Así, durante siglos, la ignorancia no fue fruto de la casualidad, sino una herramienta de poder. Una Edad Media verdaderamente oscura,
donde el conocimiento no iluminaba, sino que estaba encadenado en los oscuros muros de los monasterios. Capítulo 6. El hambre y las hambrunas medievales. Si algo definió a la Edad Media oscura, además de la peste y la violencia, fue el hambre. Las hambrunas eran comunes y devastadoras, arrasando poblaciones enteras. Bastaba una mala cosecha, un invierno largo o una guerra cercana para que la comida desapareciera y la miseria se apoderara de aldeas enteras. El pueblo llano vivía al borde de la supervivencia. La dieta era pobre, basada en pan negro de mala calidad, gachas y, con suerte, algo de queso o verduras. La carne era un lujo al que casi nunca accedían los más humildes. Cuando llegaba el hambre, las personas comían raíces, corteza de árbol e incluso carne de animales muertos desde hacía días. Las epidemias y las guerras exacerbaban aún más el sufrimiento. Los señores feudales almacenaban los granos en sus castillos, mientras la población moría a las puertas de sus murallas. La desesperación llevaba incluso al robo o al canibalismo en los peores momentos, actos que eran castigados con brutalidad, pero que reflejaban la verdadera tragedia de una época oscura. Para muchos campesinos medievales, la vida era simplemente una lucha constante por un pedazo de pan, una existencia marcada por el miedo a la próxima hambruna que, inevitablemente, siempre regresaba. Capítulo 7. La condición de la mujer medieval. Opresión y olvido. En la Edad Media oscura, la mujer estaba condenada a vivir bajo un sistema profundamente patriarcal que la relegaba a un papel de sumisión. Desde su nacimiento, estaba destinada a obedecer, primero a su padre, luego a su esposo, y finalmente, en la vejez, a sus propios hijos varones. La educación les era prácticamente negada, pues no se consideraba necesario que supieran leer o escribir. Su valor social dependía de su capacidad para casarse y dar hijos, especialmente varones, a su marido. Incluso su voz carecía de peso. No podía testificar en juicios y en muchos casos no era más que propiedad de su esposo. Las leyes permitían a los hombres castigarlas físicamente para corregirlas, y la Iglesia reforzaba esta visión, predicando que la mujer era la culpable del pecado original. En algunos casos, las mujeres que rompían con este modelo, ya fuera por rebeldía o simplemente por vivir solas, podían ser acusadas de brujería y condenadas a muerte. En el campo o en la ciudad, su vida transcurría entre trabajo agotador y sometimiento. Ningún derecho, poca esperanza. En la Edad Media oscura, ser mujer era casi una condena desde el nacimiento. Capítulo 8. Las brujas y la caza implacable. En la Edad Media oscura, la figura de la bruja se convirtió en el símbolo del miedo, la ignorancia y el fanatismo. Las mujeres que se apartaban de las normas, que vivían solas, practicaban medicina natural o simplemente despertaban sospechas podían ser señaladas como brujas, y eso era casi siempre una sentencia de muerte. La superstición y la paranoia se mezclaban con el poder de la Iglesia y de los jueces, creando un clima de terror. Se acusaba a las brujas de provocar tormentas, maldecir cosechas o enfermar al ganado. Bajo tortura, las acusadas confesaban lo que fuera necesario para poner fin a su sufrimiento, aunque eso no las salvara del castigo final. Los métodos de identificación eran absurdos y crueles. Se les buscaban marcas en la piel que supuestamente demostraban su pacto con el diablo, o se las sometía a la prueba del agua, donde si flotaban eran culpables, y si se hundían, inocentes pero ya muertas. Miles de mujeres fueron quemadas vivas, colgadas o ahogadas, víctimas de una persecución ciega e injusta. La caza de brujas fue uno de los episodios más oscuros de la Edad Media, donde la ignorancia y el miedo se tradujeron en horror y muerte. Capítulo 9.
El trabajo infantil en la Edad Media. Pequeños esclavos. En la Edad Media oscura, la infancia apenas existía. Desde muy pequeños los niños eran considerados una fuerza de trabajo más, y su corta edad no los protegía de la dureza del mundo feudal. Apenas aprendían a caminar. Muchos niños ya ayudaban en las labores del campo. Recogían leña, cuidaban animales o trabajaban en los molinos. En las ciudades, eran aprendices en talleres de oficios donde las jornadas eran interminables y los castigos habituales. El aprendizaje era más bien una forma de servidumbre. No recibían salario, solo comida, y permanecían sometidos durante años al maestro del gremio. Los más desafortunados acababan trabajando en las minas, en túneles oscuros, húmedos y peligrosos, donde muchos morían antes de llegar a la adolescencia. La esperanza de vida era corta, y la niñez era simplemente una etapa rápida hacia la explotación. Ningún derecho, ninguna protección. Para los niños medievales, crecer significaba sufrir desde el primer día, con cuerpos pequeños pero ya agobiados por el peso de un mundo cruel e indiferente. Capítulo 10. Los castillos medievales, poder, traición y miseria tras sus muros. Cuando pensamos en la Edad Media, la imagen de los castillos surge de inmediato. Enormes fortalezas de piedra, con torres imponentes y murallas inexpugnables. Pero más allá de su apariencia majestuosa, los castillos eran también escenarios de terror, traición y sufrimiento. Construidos principalmente para proteger a los señores feudales, los castillos simbolizaban el poder, pero también la opresión. Mientras los nobles vivían relativamente cómodos en sus salas decoradas con tapices y rodeados de banquetes, fuera de sus muros la población sufría hambre, enfermedades y explotación. Dentro del castillo tampoco todo era lujo. Las mazmorras escondían el lado más oscuro de estas fortalezas. Eran lugares fríos, húmedos y oscuros, donde los prisioneros pasaban días, meses o incluso años encadenados, a menudo olvidados. Muchos morían de hambre o de enfermedades antes siquiera de ser juzgados. La tortura era común, y las ejecuciones públicas servían para recordar al pueblo quién tenía el poder. Pero no todo el peligro venía de fuera. Las intrigas eran habituales. Traiciones familiares, complots y asesinatos se tejían entre esas gruesas paredes de piedra. Veneno en el vino, puñaladas en la oscuridad o emboscadas eran armas tan comunes como las espadas y las catapultas. Y cuando la guerra llegaba, los castillos se convertían en trampas mortales. Durante los asedios, sus habitantes podían quedar aislados durante meses, consumiendo las últimas reservas de comida, mientras las enfermedades se propagaban en el encierro. Las murallas protegían del enemigo exterior, pero no de la desesperación que crecía dentro. Así, los castillos medievales no fueron solo símbolos de fuerza, sino también de miedo y opresión. Detrás de sus muros se escondían historias de dolor, traición y muerte, reflejando de forma perfecta la verdadera oscuridad de aquella época. Así era la Edad Media, una época de tinieblas donde la ignorancia, el miedo y la violencia dominaban cada rincón de la vida. Castillos, iglesias y aldeas escondían historias de opresión, dolor y desesperanza, recordándonos que no todo tiempo pasado fue mejor. Si te ha gustado este recorrido por los rincones más oscuros de la historia, no olvides suscribirte y dejar tu like. Aquí encontrarás más relatos que te llevarán a descubrir los secretos, misterios y horrores del pasado. Gracias por acompañarme. Y recuerda, la historia guarda muchas sombras, y aún quedan muchas por contar.